Bueno, lo habíamos anunciado al inicio de nuestro programa. 4 de cada 10 empresas chilenas han sido objeto de algún tipo de ataque cibernético, según un estudio que ha elaborado Microsoft y la consultora Ipsos. El sondeo también revela que la percepción de riesgos sobre este tipo de amenazas es proporcional al tamaño de las organizaciones. Es decir, mientras más grande es la organización, más percepción de riesgo existe. Queremos profundizar en este estudio, en estos datos y en la tendencia a nivel mundial sobre seguridad informática. Para eso estamos con Jimena Tapia. Ella es gerenta de soluciones de seguridad de Microsoft para América Latina. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Gusto en saludarla. Hola, José Antonio, ¿cómo estás? Bien. Bueno, me gustaría saber cuán grave es la amenaza. Partamos por ahí. ¿Es un poco mediática o es real? La verdad es que es bastante real. Lo que es interesante entender es que la evolución de las amenazas ha ido creciendo en la medida que el mundo se ha ido transformando digitalmente. Inicialmente, si bien todas estas incursiones de ataques fueron más bien de hackers poco profesionales que lo hacían un poco a nivel de entretención, es importante entender que estas ya son bandas organizadas. De acuerdo a las estadísticas que nosotros tenemos, el cibertráfico, la ciberseguridad, los ataques, en estos momentos mueven más dinero que el narcotráfico. O sea, es un negocio que es bastante lucrativo, es bastante importante. ¿Y eso en cuánto tiempo, digamos? ¿Había un crecimiento exponencial en los últimos 5 años, 3 años, 2 años, en los últimos 12 meses? Yo diría que está alineado con lo que es la explosión del mundo de los móviles, del mundo móvil, del crecimiento de la nube. Digamos. Sí, yo te diría que en los últimos 10 años el crecimiento ha sido exponencial. Uno tiende a pensar, y yo no sé si será así, me imagino que usted tiene más información, que se crea algún tipo de tecnología, se crea algún tipo de dispositivo con todas las políticas de seguridad posibles, digamos, e inmediatamente es alterada, es vulnerada. O sea que tanto como avanza la investigación y el desarrollo tecnológico, avanza el desarrollo de aquellas prácticas para poder vulnerar esos mismos avances. ¿Eso es así? Lamentablemente yo creo que sí, yo creo que es así. La tecnología, efectivamente, se empiezan a buscar cuáles son las posibles falencias, cuáles son los posibles gaps. Por lo tanto, esto es una evolución continua. Si tú te fijas, la tecnología, ¿cuál es la gran ventaja que tiene el hecho de tener estos servicios que se consumen como servicios en la actualidad? Básicamente que tú estás adaptando, estás mejorando fallas, estás en constante evolución. Entonces, esa práctica de tener servicios en la modalidad de consumo permite efectivamente bajar parches de seguridad en forma permanente, hacer actualizaciones y mejoras en forma permanente, porque lo que tú dices, lamentablemente es así. Echa la ley, echa la falta. Sí, un poco eso, lamentablemente, ¿no? Es así, porque el volumen del negocio es importante. Hoy día hay conciencia respecto de cómo operan estas bandas, cuánta gente las compone, quiénes las componen, porque probablemente muchas de estas personas tienen que haber pasado, digamos, por los laboratorios y por las empresas de tecnología en algún momento para haberse acercado a este mundo y manejarlo también. ¿Hay claridad respecto de eso o hay información que falta? Yo creo que existe una percepción general de que hay un cierto grado de inseguridad, pero no existe un conocimiento real de cuál es la dimensión del problema. Por ejemplo, lo que nosotros vemos es que las empresas chilenas están siendo atacadas fuertemente desde China, ¿ya? O sea, esto es un ataque que viene desde países externos con bandas organizadas desde afuera. Existe además un concepto importante, y es que la seguridad o la forma de seguridad evolucionó. Cuando nos movemos hacia el mundo nube, nos salimos del perímetro. Sí, claro. Antes, en el fondo, todos estábamos súper seguros porque nuestros dispositivos, nuestros equipos, estaban todos adentro de la oficina. Exacto, intranet. ¿No es cierto? Exacto. Exacto, estaban adentro de la red. Pero cuando empezaste a tener dispositivos móviles que se conectaban a las empresas, cuando se empezó a confundir en el mundo celular cuál era la información personal y cuál era la información corporativa, cómo compartías data, la seguridad evolucionó hacia otro perímetro distinto. Porque muchas personas todavía, sobre todo gente mayor que a lo mejor por alguna razón generacional no conoce el detalle, cómo funcionan los teléfonos. Uno dice, bueno, yo le saco una foto a usted, pero si estaba en mi teléfono.
Sí. No, pero no está en tu teléfono. Cuando tú sacas una fotografía y la subes o la posteas en cualquier red o la compartes con alguien, ya dejó de ser tuya de alguna u otra forma, ¿no? Tú mencionas algo súper importante, que son las redes sociales. O sea, la inteligencia que aplican estas bandas para hacer ingeniería social, para poder atacar a las grandes empresas, gran parte se saca de ahí, de las redes sociales, de lo que nosotros mismos posteamos, de lo que damos a conocer. Y lo otro que es importante cuando uno habla del acceso a los distintos servicios, si tú te fijas, ¿cuántas cuentas de usuario tienes tú, por ejemplo? Muchas, ¿no es cierto? Sí, tantas que no me acuerdo de todos los passwords. Y es cierto. Y ese es el problema. ¿Y qué es lo que pasa? Al final uno empieza a confundir y no sé, ocupo el mismo usuario y la misma password del banco, de la tienda en la que compro la comida del perro. Exacto, del supermercado, del servicio de impuesto interno. ¿Te fijas? Porque hay tantas passwords, hay tantas claves que al final se empieza a confundir la criticidad que tiene un servicio respecto del otro. A ver, veamos ahora digamos, por zona, por área en términos más estructurales. Después nos vamos a ir al usuario, pero hoy día, ¿dónde están los sectores más vulnerables? ¿El mercado de capitales, la seguridad nacional, documentación que tiene que ver con defensa? ¿Cuáles son las áreas donde ustedes creen que hay mayor vulnerabilidad hoy día? Lo que nosotros hemos visto como sectores más vulnerables efectivamente son servicios financieros. O sea, mercado de capitales. Sí. Servicios financieros en estos momentos es lo que... porque es el negocio como de acceso rentable en forma más rápida, ¿ya? No hemos visto tantos temas de defensa o seguridad nacional, por lo menos en Chile, pero es un tema que es igualmente relevante. Estoy pensando en Wikileaks y todos sus tentáculos, digamos. Claro, y de ahí empieza todo el resto de los otros mercados que también son importantes, donde tienes retail y donde tienes las industrias en el fondo más pequeñas. Pero esa percepción de riesgo, cada empresa la tiene que medir y tiene que tenerla dimensionada para poder tomar las medidas que corresponden. ¿Y hoy día las empresas tienen dimensionado en Chile y en el extranjero el problema? ¿Tienen departamentos que se dedican al tema? ¿Tienen presupuestos asignados o no? No, lamentablemente. Yo pensé que iba a decir sí, bueno, sí, no. Efectivamente. Es como bien desolador su respuesta. ¿Sabes qué es lo que pasa? Lo que hemos visto a nivel internacional y lo que muestran los estudios es que la brecha que tenemos de falta de profesionales asociados a seguridad va creciendo en el tiempo. Y la complejidad del problema va creciendo en el tiempo. Entonces, es un problema complejo efectivamente, porque si tienes poca gente que entiende de seguridad, no solamente en Chile, sino que a nivel mundial, ¿ya? O sea, hoy día nos está capacitando, nos está formando ciberpolicías. Más que ciberpolicías, sí se está entrenando... Sí, yo te diría que sí. Hay muchos países, incluyendo Chile, que están lanzando nuevas carreras asociadas a todo lo que es seguridad informática, seguridad tecnológica, justamente con el fin de empezar a cubrir esta brecha. Pero lo que vemos en estos momentos es que ese gap existe, ¿ya? Y que, como mencionó, el problema es complejo. Es complejo. Entonces, es un tema preocupante en el que deberíamos empezar a poner foco, no solamente como comunidad completa. Estamos hablando de gobierno, empresa privada. Es un tema realmente importante. Si tú te fijas, cada vez somos más digitales. Ahora, sí, cada vez somos más digitales, pero también cada vez más difícil poder controlar el mundo digital. Un camino, leía el otro día un editorialista que planteaba en una columna en Estados Unidos, decir, bueno, un camino es básicamente seguir digitales, pero lo importante, volverlo análogo. Eso nos protegería de alguna otra manera. ¿Podemos seguir este viaje digital, digamos, sin retorno a lo análogo, y sentirnos seguros? ¿O vamos a tener que convivir con más digitalización y más inseguridad necesariamente? Yo te diría que la postura que tiene Microsoft es asumir una potencial brecha, ¿ya? Esa es nuestra postura. Porque, como lo mencionamos, la evolución es tan rápida, tanto de la tecnología como del riesgo, que toda empresa debiese asumir que en algún momento va a ser brichada o va a ser hackeada.
Lo importante es qué tan rápido soy capaz de darme cuenta que tengo una brecha de seguridad con el fin de contener el riesgo. ¿Ya? Ese yo te diría que es la parte importante. Y tecnología para poder tener estos indicadores de riesgo existe. Si tú te fijas, toda la información que existe en la nube, como Microsoft tenemos una de las plataformas de información más grandes a nivel mundial porque tenemos una base instalada gigantesca. Y eso permite generar estos insights o estos indicadores que ayudan a nuestras empresas, ayudan a nuestra tecnología, que ayudan a las empresas a tener estas alertas tempranas de posibles brechas de seguridad. Ahora, esa nube, claro, muchos le han echado la culpa de tantas cosas, desde la filtración de fotografías íntimas hasta violación de secretos, de compartir data de números de teléfono, direcciones, libretas de contacto, en fin, o sea, digamos, también, ¿qué se ha hecho por hacer más hermética la nube, de alguna u otra manera? Yo te diría que nosotros cumplimos como Microsoft con muchas de las normativas, no voy a decir todas, porque son muchas, pero con las principales normativas que tienen que ver con lo que es protección de datos. Una de las normas más exigentes respecto a lo que es cumplimiento de protección de datos es la nueva norma europea, conocida como GDPR, que aún no landea en Chile en una forma muy fuerte, pero que, por ejemplo, en Brasil ya se aprobó para ser aplicada en agosto del 2020. ¿Y cuáles son sus alcances hacia algunos de ellos? Básicamente obliga a las empresas a tener control respecto a cuál es la información que guardan, dónde la guardan, con quién la comparten y algo que yo encuentro muy interesante, que ante cualquier posible filtración o fuga tienen que notificar. Tienen que notificar que existe una... Es como, todo lo que me acaba de decir es como bien de sentido común. O sea, que no existiese eso, uno dice, chuta, estábamos en terreno de nadie. O sea, si una empresa maneja información y no sabe qué información es, no sabe dónde la guarda, no sabe con quién la comparte y no me notifica si es que ha sido hackeada, quiere decir que aquí es una selva. Pero no existía una normativa tan rigurosa como esta. ¿Te fijas? Porque obliga a toda la red, no solamente a la empresa, sino que a los proveedores con los que trabaja tienen que cumplir la misma norma. Entonces, en el fondo se genera una protección muy importante respecto a la red completa. Y las multas son bastante agresivas. Me gustaría ir al sector público, porque muchos creen que aquí tiene que haber una alianza público-privada, porque ni uno de los dos actores solo va a poder, digamos. Sí, ¿Cuál es el diagnóstico que ustedes tienen respecto a los esfuerzos que hacen los estados y por proteger su propia información, porque la data pública es sumamente sensible y muy importante para el desarrollo de los países, pero además, ¿cómo colaboran con los sectores privados para poder perfeccionar la política que hoy día existe? A ver, yo te diría, a nivel mundial, como Microsoft colaboramos directamente con los gobiernos más que en la regulación o la normativa. Lo que hacemos es colaborar con persiguiendo a bandas de hackers internacionales y tenemos dos áreas que son grandes, que destaco. Una es lo que nosotros llamamos el Digital Crime Unit, donde hay una serie de profesionales, donde hay abogados, donde hay analistas, donde hay gente que básicamente ayuda a los gobiernos en esta labor de normativa. Y hay otro centro muy grande que es el Centro de Ciberoperaciones, donde trabajan más de 3.500 profesionales, 7x24, monitoreando esta red a nivel mundial. Ahora, a nivel de Estado está toda la disposición para poner nuestra información, para poner nuestras buenas prácticas, para poner en el fondo, para ayudar en lo que es la normativa. ¿Ustedes valoran la consecuencia de la ley? Porque muchos dicen, legislar en torno a Internet es como legislar en torno a algo que en realidad es muy difícil de controlar por ley, digamos. O sea, buscar a los culpables, o sea, aplicar la lógica clásica de la ley a Internet es muy difícil. ¿Ustedes creen que la legislación ayuda, que efectivamente, digamos, el compromiso legislativo de los gobiernos es necesario o en realidad más bien la voluntad de los privados puede hacer algo mucho más que lo que podría ser eventualmente una ley respecto a algún tema que tenga que ver con ciberseguridad? No, definitivamente los gobiernos tienen una labor súper activa y deben normar. O sea, realmente esto no es algo que el sector privado vaya a lograr hacer solo. Porque uno dice, bueno, en Internet se filtra una imagen o se filtran datos o se roba dinero. Y es muy difícil saber de dónde o por dónde o quiénes son los responsables o vamos a responsabilizar a aquel que difundió o a aquel que retuiteó o a aquel que compartió y al final
esa lógica esa lógica de la persecución clásica del delito en Internet pareciera que no se puede dar. Yo te diría que sí. Yo diría que sí, es posible a través de leyes levantar las barreras, poner normas más claras respecto a las responsabilidades de uno o de otra entidad. Y además es como elevar en el fondo el nivel de dificultad. Si existe una ley que define responsables, que además aplica normas, que aplica... O sea, debiese ser mucho más complejo tratar de invertir, de meterse en un negocio de ciberdelincuencia. Bueno, y para terminar, los usuarios, la cuota de responsabilidad que nos cabe a todos nosotros, digamos, que es primaria, me parece. A ver, yo creo que hay una responsabilidad de mantenerse informado, pero ahí hay nuevamente una labor pública y privada respecto a lo que es educación del usuario final. ¿Ya? Te pongo un ejemplo. Han habido hartas informaciones ahora de prensa respecto a cómo mantenerse protegido para el próximo Cyber Day. ¿Ya? Claro. Efectivamente, ahí hay un tema importante que definimos todos los actores que trabajamos en el mercado de cómo mantenemos educados a nuestros usuarios para que no ingresen a través de links inseguros, que verifiquen la URL. Hay un tema de educación importante y nuestros usuarios, el deber básicamente es mantenerse informados. Bien, pues muchísimas gracias. Muy interesante esta conversación y a ustedes también por haber seguido esta conversación con Jimena Tapia, gerente de soluciones de seguridad de Microsoft para Latinoamérica. Y así vamos cerrando el programa de hoy. Que esté muy bien. Chao. Gracias.